Señoras y señores, bienvenido a su programa Retos y Desafíos. Un programa lleno de análisis, reflexiones con un alto compromiso social, no solo para la República Dominicana, sino para el mundo, respecto a las mejores costumbres, las mejores conductas que promueven una sociedad sostenible. Hoy, en su programa Retos y Desafíos, vamos a abordar temas de mucha importancia, tanto para el país como para el mundo, y vamos a empezar con un tema vinculado con la existencia de un contexto global de crisis de liderazgo. Y luego entonces vamos a continuar trabajando el punto que en el programa anterior no pudimos terminarlo por falta de tiempo, acerca de los grandes problemas de la economía mundial para el próximo año, para América Latina, así como para la República Dominicana. De modo que vamos a empezar, como siempre, con la regla de oro, y quiero expresarlo en la lectura siguiente. Al acercarnos en la postrimería de este año 2025, es inevitable mirar atrás y lógicamente reconocer que ha sido un año duro para la humanidad. No tenemos duda. Ha sido un año marcado por guerras que no cesan, por divisiones profundas entre naciones, por el aumento del odio, la corrupción, la mentira, la violencia y la pérdida de confianza en las instituciones. Hemos visto cómo la tecnología avanza más rápido que la ética, cómo la economía muchas veces crece más que la justicia y cómo el poder en demasía se ha ejercido sin compasión y sin responsabilidad moral. Y frente a ese escenario, la pregunta no es solo qué mundo heredará la nueva generación y que estamos viviendo en los próximos años que nos quedan de vida, sino qué tipo de personas estamos siendo. La palabra de Dios nos recuerda con claridad en el Evangelio: todo lo que quieran que los demás hagan por ustedes, háganlo ustedes con ellos. Y no se trata de una consigna ingenua, es un principio radicalmente transformador en nuestro interior. Porque si gobernantes, empresarios, funcionarios, jueces, comunicadores, padres, madres y ciudadanos aplicáramos esta regla, no habría espacio para la corrupción. No habría justificación para el abuso. No habría excusa para la indiferencia ante el sufrimiento del otro. No lo habría. Por eso es importantísimo que nosotros prestemos importante atención a esa reflexión que acabamos de plantear. Y en este 2025 nos enseñó, sí, toda la experiencia vivida de este año, que el crecimiento económico sin valores no garantiza bienestar, que la seguridad sin justicia no genera paz duradera,
que el desarrollo sin ética termina en un colapso social. Vimos países con poder militar, pero sin alma, instituciones con leyes, pero sin integridad, personas con éxito material, pero vacías espiritualmente. Y la fe cristiana nos advierte desde hace siglos de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. De modo que hacemos un llamado para el año 2026. Este año que viene no simplemente puede ser otro año más. No puede ser. Debe ser un año de conversión personal y colectiva. De convertirnos de egoísta a solidario. De corrupto a íntegro. De indiferente a comprometido. Y del miedo a la esperanza. Dios no nos pide perfección, jamás, pero sí coherencia. No somos lo que decimos en nuestro discurso, ni siquiera por eso nos pide discurso, sino testimonio. No nos pide poder, sino servicio. Eso nos pide Él. Cada uno desde su espacio, sea la familia, el trabajo, la política, la empresa, la universidad, la iglesia, está llamado a ser sal y luz al mismo tiempo, especialmente en estos tiempos oscuros que vivimos. Y justamente con esta pequeña reflexión quiero cerrar ese segmento de la regla de oro del programa Retos y Desafíos. Y quiero pedirle al señor director que por favor nos ponga respecto a la Universidad Autónoma de Santo Domingo un video que tenemos ahí de las próximas autoridades que van a dirigir la UAS. Siempre nos enseñaron que a través de la educación era la mejor manera de seguir adelante en la vida. Mis estudios de primaria y secundaria los realicé en el Colegio Dominicano de La Salle. Luego de terminar como bachiller, pues me inscribí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, se llamaba Colegio Universitario, donde uno entraba en ese momento, y ya en el Colegio Universitario pues elegí la carrera de Medicina. Me formé como doctor en Medicina, graduándome en febrero de 1985 con lauros académicos como doctor en Medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La UAS en las mejores manos. Jorge Asjana, rector 2226. Con el primer tema, que es un segmento que le he titulado La crisis de liderazgo global. Y es que el mundo vive una crisis de liderazgo desde hace muchos años y el año 2025 no ha sido la excepción, mucho menos lo va a ser el año 2026. De modo que la probabilidad de que esta crisis de liderazgo no solo continúe, sino que se profundice en el 26 es alta. Lógicamente, una crisis que no es uniforme, es una crisis muy heterogénea, es una crisis muy compleja. Al menos las evidencias empíricas, institucionales y políticas están apuntando realmente que estamos en una crisis de liderazgo funcional más que un tema de ausencia total de líderes. No es que no hayan líderes en el mundo, es que son líderes infuncionales. Entonces, ¿qué podríamos definir como una especie de crisis de liderazgo
a la cual me estaré refiriendo aquí en el programa. No significa que no haya gobernantes, sino que los líderes, ese liderazgo existente, muestra dificultad para tomar decisiones de largo plazo. Imagínense todo el mundo mirando a ganar poder, a amenazar con una tercera guerra mundial. ¿Saben el fardo y el peso que significa tocar el primer punto, la primera tecla en esa línea? Pero imagínense ustedes la necesidad de redoblar los esfuerzos frente al compromiso global para evitar que la contaminación ambiental y los temas de calentamiento globales logren pararse, si no implica tener que tocar áreas vitales para la economía mundial que sirve a la acumulación del capital, a la acumulación de los grandes empresarios y de los inversionistas, que son los que tienen esas grandes empresas contaminantes. Fíjense, solo citando dos, está claro, solo esos dos ya constituyen un gran problema de liderazgo en el mundo, incapaces de resolverlo. Pero además, ¿cómo gestionar con éxito crisis simultáneas que hoy tenemos en el mundo? Económicas, geopolíticas, climáticas y tecnológicas. ¿Cómo podemos, con nuestras acciones, no con el discurso, generar confianza institucional? En este año que ya está concluyendo, evidencias que confirman esta visión de crisis de liderazgo, una de ellas tiene que ver con la fragmentación geopolítica que hoy vive el mundo, donde encontramos varios conflictos prolongados y que todavía no se han solucionado, y por más esfuerzos que se han hecho, no han sido efectivos. Pensemos sencillamente en la crisis de Ucrania y Rusia. Fíjense, una noche nos acostamos y amanecemos al otro día con que hay avance para las negociaciones, y al día siguiente damos un paso atrás, porque no hay credibilidad entre los líderes y gobernadores del mundo. Pero además porque la solución implica conflictos de intereses muy fuertes. Pregúntenle a Europa, pregúntenle a Estados Unidos, a la propia Rusia, a China, a Japón. Pregúntenle a todos ellos. El tema del Medio Oriente. Medio Oriente es una crisis que hay, una confrontación militar entre muchos países. Las tensiones del Indo-Pacífico, que no cesan, no paran. Pero hay incapacidad de los principales autores para negociar salidas estables, reduciendo la brecha entre la incertidumbre deseada y la incertidumbre real. ¿Cómo podemos establecer, imponer reglas compartidas que les sirvan positivamente a todos? Y si bien se pueden seguir hablando muchas cosas sobre este tema, hay una señal objetiva: debilitamiento del liderazgo global coordinado. Hay un debilitamiento del multilateralismo.
Mejor ejemplo son las funcionalidades de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de la Salud, donde estos organismos muestran bajo poder de ejecución, parálisis decisorias, capturas políticas en pro de intereses específicos, y hay un crecimiento del unilateralismo y los bloques cerrados en el mundo. Y Estados Unidos es un buen ejemplo para eso. Si bien podemos hablar de algunos datos claves, como el tema de las medidas que se han tomado, basta pensar cómo el proteccionismo global se ha multiplicado y ha crecido de manera acentuada. Pero también esta crisis de liderazgo ha constituido un tema se ha constituido al mismo tiempo en un tema de crisis de la democracia, ya que hay polarizaciones extremas donde el diálogo es infuncional. Y la democracia sin diálogo no puede prosperar, no es posible. Y en el mundo encontramos casos de aumento de un liderazgo populista, de gobiernos minoritarios, de parálisis legislativa y una acentuada existencia de un deterioro de la confianza ciudadana sobre los gobiernos y los partidos. Hay encuestas internacionales que se han hecho que demuestran este dato. Por ejemplo, la confianza en gobiernos está por debajo de un 40% en muchas economías avanzadas. Y en muchos países se ha incrementado de manera sorprendente la abstención electoral y el voto antisistema. Y esto es parte de esa crisis. Porque si no se cree en el liderazgo, y esos líderes son los que van a tratar de gobernar, tampoco se creen en los gobiernos. Y esta crisis va a continuar para el año 2026. Y hay razones fundamentales, ya que esto es una crisis ya sistémica, estructural. No es un tema coyuntural. Y los temas estructurales no aparecen de la noche a la mañana. En ese sentido, tenemos una situación de multipolaridad sin gobernanza adecuada. El mundo ya no es unipolar, pero no ha construido reglas para la multipolaridad. Fíjense bien, una situación anárquica en el mundo. Y hay un exceso de crisis simultánea, como la que mencioné, las tensiones geopolíticas, pero también están el tema del cambio climático, pero está el tema de la disrupción tecnológica antiética en el mundo, el tema del envejecimiento poblacional y el tema del endeudamiento global y las crisis fiscales con respecto a las brechas que constituyen altos déficits que implica aumentar la deuda externa. De hecho, con frecuencia tenemos elecciones que la protesta de la población y el descontento sobre el sentido electoral se ha ido creando. De modo que una crisis total, no una ausencia total de liderazgo también, es una crisis de liderazgo efectivo y cooperativo. O sea, repito, no es una ausencia total de liderazgo, existe. Es una crisis de liderazgo efectivo y cooperativo. Hay algunos países que tienen gobernanza sólida,
Hay algunos bancos centrales, por ejemplo, que tienen cierta credibilidad cuando hablamos de los temas institucionales, y algunas instituciones que se les debe respeto, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. En ese sentido, existen evidencias concretas como la polarización política récord desde la década de 1860 que se ha dado en muchos países, en particular en Estados Unidos. Elecciones presidenciales disputadas que muchas veces no se queda conforme, pero también congresos altamente divididos y sobre todo congresos, y este es un caso muy típico de Estados Unidos, que han conducido a lo que se llama government shutdowns, es decir, cierre parcial o total del gobierno federal cuando el Congreso no aprueba a tiempo el presupuesto. Y esto ocurre por múltiples razones. Saben que en Estados Unidos rige el principio de la separación de poderes, como en otros países. El Congreso aprueba presupuesto, el presidente lo promulga, y si no hay acuerdo político, el financiamiento se detiene automáticamente. Y ocurre así este tema, por la polarización extrema entre partidos, las diputaciones ideológicas y el tema del uso del presupuesto como arma política. Asimismo. El shutdown suspende el presupuesto en su ejecutoria porque se han tocado los límites y no hay un acuerdo entre los líderes en las instituciones políticas de Estados Unidos. Y esto conduce a que se suspendan las agencias federales no esenciales, pero implica desempleo, parques nacionales, museos, procesos administrativos como visas, permisos, trámites, o como ocurrió el tema del impacto que tuvo en la de este año en los temas de los vuelos aéreos por la falta de suficiente personal para controlar la llegada y la salida de los vuelos. Y eso es parte de un gran problema que tenemos en el mundo, pero en especial en la economía más fuerte todavía del mundo. Y esto conduce a pérdida de miles de millones de dólares por cada semana, retraso de pagos de consumo, incertidumbre en los mercados financieros y a efecto negativo sobre el crecimiento de estas economías, por lo menos trimestral. Pero también provoca daño en la credibilidad del Estado y se percibe un ambiente de ingobernabilidad. Incluso muchos ciudadanos asumen una actitud un poquito de cinismo frente a lo que le pasa al Estado. Hay ejemplos concretos sobre este tema. Por ejemplo, en el año 2013, duró 16 días este acontecimiento, y el tema era la disputa por la reforma de salud, ¿verdad? Y eso tuvo un impacto estimado de 24 mil millones de dólares. Del 18 al 19 también, duraron 35 días, el más largo de la historia, desacuerdo sobre financiamiento del muro fronterizo. Pero eso impactó a 800.000 empleados, caída del PIB por lo menos un trimestre y pérdida severa de confianza institucional. Pero el gobierno federal de los Estados Unidos entró también en este año 2025 en shutdown.
1 de octubre del 25, por falta de aprobación de la legislación de financiamiento para el año fiscal del 2026 y se prolongó 43 días. De modo que estamos hablando ahora del más largo de la historia de Estados Unidos. El Congreso no aprobó a tiempo la ley y se cerró una gran parte de las agencias, donde más de 900,000 empleados federales fueron suspendidos sin pago o tuvieron algunos que trabajar sin salario inmediato, donde millones de contratistas quedaron temporalmente paralizados. El programa, de hecho, como el índice de precio al consumidor, se recopilaron datos con muchos problemas por la falta de personal. Y lógicamente, pues este cierre es producto de la incapacidad del Congreso y de la Presidencia para acordar el presupuesto, de modo que hay un tema también de liderazgo. ¿Y por qué decimos todo lo que esto como que es síntoma de una crisis de liderazgo? Porque los líderes no se ponen de acuerdo, no logran ponerse de acuerdo en nada mínimo, porque el interés partidario prima sobre el funcionamiento del Estado, porque hay confrontaciones, no hay consenso, porque el sistema democrático funciona formalmente pero falla operativamente. De modo que no se trata de una crisis económica, sino de una crisis política que produce costos económicos reales y que es producto del impacto de una falta y una crisis de liderazgo, mejor dicho, en el mundo. Bueno, de hecho, encuestas hablan de la caída sustancial de la confianza al gobierno federal, bajando entre un 20 y un 25%. Y todas esas son cosas que el mundo está pasando y que tenemos que hacer conciencia. Por ejemplo, el caso del aumento del liderazgo populista e incluso antisistema. Hay evidencia concreta como en Italia. Alternancia rápida de gobiernos no fomenta la estabilidad institucional. Ascenso de fuerzas populistas y nacionalistas, pero sin un plan objetivo que conduzca a un cambio profundo y que promueva una vista de largo plazo de la sociedad italiana hacia un cambio radical hacia lo bueno, y en donde se ha profundizado la fragmentación del sistema de partidos. De hecho, el nivel de confianza que existe sobre el gobierno bajó, es inferior a un 25%. Argentina es otro caso. Hay una emergencia de un liderazgo antisistema con discurso antiinstitucional y donde ha colapsado la confianza de los partidos políticos. Pero también, sin embargo, ha disminuido la confianza por parte de la población, tanto sobre el Congreso como los partidos, menor a un 20% esa confianza. En España, por ejemplo, es otro caso. Evidencia concreta podemos plantear como los gobiernos de coalición complejos y frágiles y todo el proceso de cómo tienen que seleccionar el presidente en este país. La existencia de múltiples partidos pequeños que ponen a prueba las leyes, pero que al mismo tiempo hacen difícil la posibilidad de una negociación parlamentaria. Pero también en Bélgica, periodos prolongados sin gobierno efectivo, años 2010, 2011, 2019, 2020, problemas vinculados. Baja confianza también. De modo que estamos hablando de una crisis global que no solo toca a estos países, también toca a los países de América Latina y del Caribe. De modo que ese era
primer tema importante que quería o que me programé desarrollar, y ahora continuar con los temas que no pude concluir en el programa anterior. Yo les recuerdo que el programa anterior nosotros comenzamos a abordar los grandes temas para la economía mundial en el 2026. En ese programa comenzamos a desarrollar el tema de la reconfiguración del orden económico global, el tema de la rivalidad entre Estados Unidos y China, si lo recuerdan bien, cómo se ha hecho más intensa. Presentamos las 10 tendencias de los riesgos por parte de una organización sin fines de lucro, el RISMAP, las 5 principales riesgos empresariales de las empresas latinoamericanas, y también, entre otras cosas, hablamos también de la participación regional en el PIB mundial de todas las regiones y en las exportaciones. Pero un tema importantísimo que tocamos es el tema del vínculo entre las finanzas internacionales, la geopolítica, la reserva y el poder monetario. Y ahí recuerdo que hablamos que entendamos algo, y es que las finanzas internacionales no son neutrales. Reflejan quién presta, quién debe y en qué moneda. Recuerdo perfectamente que dijimos eso. Y dijimos también que los acreedores financieros internacionales, léase Estados Unidos, Europa, Japón, China, imponen las reglas. Que los deudores tienen que ajustarse a esas políticas. Y que los flujos de capitales, dije en ese momento, determinan el tipo de cambio, el ciclo financiero y la crisis. Ahí encontramos institucionalmente entidades globales y mercados globales que matizan el desenvolvimiento de la economía. Por ejemplo, el Banco de Pagos Internacionales, BIS, donde incluso se ponen de acuerdo los 20 gobernadores de los países más desarrollados del mundo, donde se establecen reglas ahí. Ahí no va República Dominicana a establecer una propuesta y a levantar la mano con derecho a voto. No. Ahí van esos grandes bancos. Y ahí se permean una serie de políticas que afectan los mercados monetarios, los mercados de capitales, los deudores, entre otros. Pero también le da respuesta para uno entrelazar este tema tan relevante respecto al dominio de la finanza, el dinero y el verdadero poder geopolítico. Y es que el dinero se convierte en arma. De hecho, ya no son las medidas puramente geopolíticas las que determinan ese ejercicio de poder, sino el uso de la economía para poder tener determinación en el uso del poder. Y eso se expresa a través de un conjunto de medidas que se aplican en el mundo. Sanciones financieras, por ejemplo. Sanciones financieras. Controles de los sistemas de pagos a escala mundial. Imagínense que en nuestro país no podemos, por ejemplo, recibir un centavo sin que haya un sistema de pago internacional que lo viabilice, o un sistema de mensajería por vía del cual viene la información, ¿verdad? Mejor ejemplo con respecto a las sanciones: Rusia, Irán, ahora Venezuela.
o no ahora, ya hace varios días, varios tiempos, Cuba, ¿verdad? Y es importante entender el por qué la jerarquía monetaria global explica el poder de la moneda. Y esto es claro, vea solo en qué moneda transa el mundo y siendo un bien, a qué país pertenece. El dólar es la moneda de reserva más importante del mundo. Con ella se da el intercambio comercial en la parte monetaria, la deuda externa, incluso el uso, muchas veces, de refugio expresado en dólar. Pero además, como existe un centro que es el dueño del dólar, existe un segundo nivel que es asociado al dueño del dólar, que es el euro. También está el yen y está la libra de Gran Bretaña. De modo que el euro, primer nivel, el yen, conjuntamente con la libra, esos tres, euro, yen y libra, son asociados y están en el segundo nivel. Luego entonces las monedas locales de los llamados países del sur, esos países emergentes, pues no tienen dominio y no se expresa a través de ese poder del dominio. La jerarquía del poder, nosotros somos más que periféricos en ese campo. Pero cuando miramos la fragmentación de las finanzas globales, observamos hacia dónde se mueve el mundo. No obstante, ese predominio que tiene el dólar y esa grandes moneda, sin embargo, la tendencia es una especie de menor confianza absoluta en el dólar, pensándose automáticamente en otros activos que no son necesariamente monedas como el oro para refugiarse. Pero también algunas otras monedas, porque se han desarrollado una serie de fragmentaciones y acuerdos regionales, por ejemplo el BRICS+, en donde de alguna manera ha aumentado la confianza en otras monedas y menos en el dólar. Pero aún así, Estados Unidos sigue dominando los mercados financieros, las innovaciones y tiene mayor profundidad en los capitales. De modo que ese es un gran poder. Pero otro elemento trascendente es el conflicto geopolítico y la reconfiguración del comercio de energía. El conflicto geopolítico ya no son eventos regionales, son factores sistémicos que afectan de manera significativa el comercio global, los precios, por ejemplo, de la energía, que afectan las cadenas de suministro en el mundo, pero también tienen impacto significativo en el financiamiento internacional. Y, lógicamente, en este ambiente de guerras y tensiones prolongadas, todos estos elementos juegan un papel fundamental en el mundo. De modo que, de acuerdo con análisis reciente dado por el Fondo Monetario Internacional, ellos dicen que más del 40% del comercio mundial ocurre hoy en 3 países. Óigame bien, ocurre hoy en 3 países que no están plenamente alineados en el plano geopolítico. Y eso es un tema importante para poder entender que si bien
el dólar es el dominio, se ha dado una especie de reducción del nivel de confianza que se tiene. De hecho, las propias economías desarrolladas enfrentan situaciones de restricciones estructurales. Ahí están los datos. El crecimiento débil que presentan países como Estados Unidos, Europa, Japón, no es un tema coyuntural, es un tema estructural, donde no han podido superar el promedio histórico de los últimos 20 años. En donde la productividad, aunque crece, pero crece a un ritmo menor que los años, por ejemplo, del año 95 o del 2007. No han logrado elevar la productividad promedio, que es determinante fundamental para, de alguna manera, acabar con ese estado de inercia y lograr un crecimiento más fuerte en el mundo, más inclusivo. Y estamos hablando en un contexto de inteligencia artificial que impacta en la productividad, en el empleo, pero también consigo vienen nuevos riesgos. De hecho, sabemos que la inteligencia artificial representa la mayor revolución que se ha vivido en el mundo en el plano tecnológico. Pero ella implica, lógicamente, la demanda de unos energéticos que también tiende a colapsar la provisión energética del mundo. Y aunque esto tiene un impacto importantísimo en la productividad, se requiere combinar estrategias innovadoras de una inteligencia artificial que promueva la sostenibilidad en materia ética, pero también en materia ambiental. Y ese es un gran problema. Y que también, si podíamos decirlo, demuestra también la falta o la crisis de liderazgo que vive el mundo. La inteligencia artificial hoy se está usando de manera mucho más acelerada para los fraudes automatizados, para la suplantación de identidad, para el lavado de activos de manera mucho más sofisticada. De hecho, le invito mañana, yo tengo todos los domingos por Acento, periódico Acento, escribo un artículo. Estoy en la serie de los riesgos de una economía de servicio y mañana viene el tema de los riesgos ilícitos de una economía del servicio y hablo bastante de todo esto. Pero también incorpora las etapas financieras transfronterizas y esto se da a una velocidad extremadamente grande porque una de las distinciones y de las características sobresalientes de la inteligencia artificial es su rapidez. De modo que fenómenos como los temas institucionales, la infuncionalidad de organismos internacionales, con la llegada de la inteligencia artificial, ahora le pone mucho más exigencia drástica a estos países. Otro gran problema que tenemos en el mundo es que estamos en un contexto de endeudamiento récord. Bueno, lo dice el Fondo Monetario Internacional. La deuda pública mundial supera el 90% del PIB global y algunas economías superan el 100%. Y justamente en un contexto donde estas economías tienen márgenes fiscales muy limitados para poder hacer crecer sus ingresos y permitir reducción de la brecha presupuestaria, brecha fiscal y poder reducir la deuda. Y está ocurriendo en el mundo todo lo contrario. Pero aún así, con las medidas que ha tomado la Reserva Federal de ir bajando la tasa de interés, se espera
en la próxima reunión de este fin de año, que puedan bajar un poquito más, pero aún así estamos en el contexto de una política monetaria de tasa de interés restrictiva y de alto costo financiero para los endeudados. Y aunque sabemos que la inflación ha cedido, los bancos centrales, sin embargo, mantienen estas tasas de intereses elevadas. Dominicanos, yo pienso también que penosamente nos guiamos por la medida de la reserva. Si no nos guiábamos por ella, podíamos bajar un poquito más la tasa de interés. Ahora, sí sabemos que esa inflación es también estructural. Y en consecuencia, uno de los grandes problemas es que las medidas monetarias no actúan impactando inmediatamente lo que se busca corregir, porque llevan tiempo de rezago. Muchos de estos elementos de la inflación vienen de elementos estructurales como el tema de la energía y su fuente, los alimentos, la propia geopolítica, el tema del costo de la transición energética y la propia tasa de interés de los bancos centrales, entre otros. Pero vivimos en una situación también de crisis energética profunda en el mundo. Hay un choque entre petróleo y gas. Hay grandes inversiones en hidrógeno, energía solar, baterías y minerales críticos, pero más concentrado en las grandes potencias. Hay disputas geopolíticas por litio, cobre, níquel, pero donde se expresa la fuerza que tienen las grandes potencias en ese control. Se ha constituido hoy en uno de los temas centrales de los conflictos geopolíticos que tendremos en los próximos años. Si bien muchos países han tendido a reorganizar su cadena de suministro, trasladando inversiones a países cercanos a su principal mercado, o sencillamente trasladando inversiones hacia economías amigas, el famoso nurturing y friendshoring. Todo esto, países como México, Centroamérica, el Caribe, han logrado ganar con esas inversiones. Pero también la propia reindustrialización de Estados Unidos, entre otros. Pero persisten los riesgos geopolíticos, como la guerra de Ucrania, la de Israel, Hamas y Oriente Medio, la del mar del sur de China y los temas globales electorales. En ese sentido, uno dice, bueno, para el 26 que tenemos entonces un crecimiento económico bajo y fatiga profunda y pronunciada del modelo económico vigente actual. Principales desafíos para América Latina están ahí, bajo crecimiento económico estructural, pero también una productividad estancada y un modelo basado en servicios, consumo interno y exportación de materia prima que muestran signos de agotamiento. De hecho, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la región se está caracterizando en estos momentos por un menor crecimiento potencial, más volatilidad siendo un mundo de incertidumbre, más lentitud y en la convergencia con las economías, entre otros. Y entonces, en ese sentido, un crecimiento insuficiente para reducir la pobreza y desigualdad es lo que nos espera el año 2026. Pero también temas de riesgo de crisis fiscal. Por ejemplo, muchos países entran con déficits fiscales persistentes. De hecho, la región no logró reconstruir los colchones fiscales tras la pandemia.
Y todo esto entonces da mucha vulnerabilidad e incertidumbre. El déficit fiscal promedio de América Latina y el Caribe, según la CEPAL, está entre 3.5 y 4% del PIB, donde más del 70% de los países presentan déficits estructurales, incluso hasta en años de crecimiento. En varios casos, el déficit primario no es suficiente para estabilizar la deuda. En consecuencia, estamos viviendo momentos muy difíciles en el mundo. Según el Fondo Monetario Internacional, la deuda pública promedio de América Latina supera el 65% del PIB. Pero, ojo a esto no es homogéneo. Esto no es homogéneo. Por ejemplo, las economías grandes y medianas, en ellos varios países, si bien superan entre un 70 y un 80% del país, del PIB, otros superan el 90%. Y otros más del 100%. Argentina, por ejemplo. Argentina tiene una deuda pública que oscila entre 155 y 160% del PIB, siendo incluso hoy la más alta de la región. Pero además tiene un alto componente de moneda extranjera. Aún con la reestructuración reciente, sigue teniendo una alta fragilidad fiscal. Venezuela, más de un 200%. La otra más alta. Fíjense, las dos grandes economías más altas, Venezuela y Argentina. Venezuela tiene una economía colapsada. Y yo hace como 10 años como 10 años, dije eso, que ese sistema económico como iba, no iba a ser sostenible. Default prolongado, datos donde no hay consenso. Pero Brasil tiene una deuda pública entre un 88 y un 92% del PIB, donde hay un fuerte riesgo de sostenibilidad. La propia Costa Rica, entre 90 y 92% del PIB. En el caso del Caribe, varios estados superan el 90%. Barbados supera el 100%. Jamaica está entre el 95 y 100%. Antigua y Barbuda, más del 90%. Y Belice, más del 100%. Bueno, que estamos viviendo una época bastante difícil, donde se amenaza cada día más con una crisis fiscal y con una crisis de deuda, si no se hace lo que se tiene que hacer. El pago de los intereses hoy consume más del presupuesto de áreas sociales vitales para la economía. Consume entre un 15 y un 25% de los ingresos fiscales en varios países, en otros más de un 30%. Y es un gran problema que tiene el mundo. Por ejemplo, Argentina, los intereses de la deuda representan entre un 4 y un 5% del PIB. Sin embargo, la educación es entre un 3.8 y un 4% del PIB. La salud es un 2.5, un 3% del PIB. Y la inversión pública entre 1.5 y 2%. O sea, si no estuviésemos pagando esos intereses de deuda pública por irresponsabilidades pasadas, excepto el caso de la pandemia, pues tuviésemos más recursos procedentes de los intereses de la deuda, o para invertirlo socialmente o para no tener tanto déficit presupuestario. Argentina gasta más intereses que en educación, en salud o en inversiones públicas por separado. Pero Brasil, los intereses de la deuda en Brasil, y ya con esto vamos a terminar, porque no nos da el tiempo otra vez, son entre un 5 a un 6% del PIB. Sin embargo, en educación, ellos invierten de 4.5 a 5, en salud de un 4% en inversión pública, un 2%. Fíjense lo poco que se invierte también en inversión pública, que es donde los gobiernos crean capacidades de crecimiento y desarrollo y de generación de empleo
y de capacidad productiva. Pero lamentablemente hemos terminado por el tema del tiempo en el programa y vamos a tratar de seguir en el siguiente programa con estos temas que no hemos logrado terminar. De modo que Dios se los bendiga a todos y pasen buen fin de semana. Hasta la próxima.